FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Continuamos en Radio Ciudad de Nogoyá, en este momento en comunicación con el candidato a senador, el señor, estamos hablando de Adam Bal. ¿Sí? ¿Cómo le va, Adam? ¿Cómo está usted? Por Fuerza Entre Ríos, candidato a senador nacional. Muy buenas noches, muy bien, gracias por la comunicación. Bien. La verdad que muy bien, ya en el tramo propio de la campaña, recorriendo, en esta oportunidad estuvimos en Paraná, estuvimos mucho en el parque industrial, donde, bueno, a nosotros nos interesa mucho ver cómo están las situaciones. Cuando yo estuve de intendente, tuvimos un trabajo muy importante donde se amplió el parque, donde se le dio una política fiscal, reduciendo los impuestos, eso permitió que más empresas sean competitivas, así que hoy en la recorrida podemos ver, aún en una situación compleja, cómo las empresas van avanzando y por supuesto vamos asumiendo el compromiso de acompañarlo para que sigan invirtiendo y generando puestos de trabajo. Bien, una particularidad de la campaña suya y Michel y por ahí con los otros candidatos es que han salido a recorrer la provincia ciudad por ciudad y están hablando no solamente con los electores, sino también con las empresas, con los empresarios, con las pymes, con las grandes empresas. Esta es una particularidad que a ustedes dentro de la plataforma y en el caso para lo cual tienen mucha posibilidad de integrar el Congreso, les sirve, ¿no es cierto?, para legislar, Adán, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos formación económica, yo soy contador, me dedico a la economía, Guillermo también tiene la misma formación, por lo tanto, esto también es un momento de tener bien el pulso de lo que está pasando en la economía real. Claro. ¿Qué es la economía real? La que ocurre en las pymes, que son las que a nivel nacional explican más del 90% del trabajo registrado. Esas pymes están sufriendo una situación complicada. ¿Por qué? Porque hay un incremento muy grande con el tema de los servicios, como la energía eléctrica, cosa que le pasa a todos los vecinos que ven cómo reciben mes a mes la boleta de la luz cada vez más cara, pero en el caso de una empresa, eso forma parte de sus costos. Cuando esos costos no pueden ser trasladados porque el consumo cae, empieza a tener problemas, y esos problemas, si no se logran resolver, terminan impactando la fuente de trabajo, que es lo que el empresario quiere cuidar, ¿no? Cuando tiene trabajadores que le ha llevado muchos años formar, en situaciones donde cae la actividad, quieren mantenerlo, quieren cuidarlo, bueno, sobre todo resistiendo esta situación actual de la Argentina para cuando la cosa mejore. Entonces, el recorrer, no solamente vamos a las industrias, a las empresas, sino a cualquier sector productivo y también sectores vinculados con la salud pública, con la educación pública, con la seguridad pública, pero el sector privado para nosotros es fundamental porque es uno de los grandes motores de la economía y tiene que tener el acompañamiento de los gobiernos nacional, provincial y local. Y muchos de ese acompañamiento dependen de las leyes que se votan. Por eso estamos haciendo esta recorrida y bueno, sobre todo, no prometiendo nada, sino comprometiéndonos a trabajar, como en el caso particular hice cuando fui intendente de Paraná. Adán, esto es un signo y un rasgo que ha caído muy bien en la gente, y tengo que explicarle en qué fundamenta esto, porque por ahí, en algunas opiniones que hemos tomado nosotros, y por ahí cuando ustedes han estado en nuestros estudios acá en Radio Ciudad de Nogoyá, el hecho de decir, bueno, pero han estado en la función pública y ahora se presentan como una alternativa. También el hecho de que ustedes se presenten como la lista oficial del justicialismo, también marca, a ver si entiende a dónde quiero ir, marca que no, el justicialismo no es solamente populismo, sino que se encarga de todos los sectores. Y usted mismo lo acaba de decir, o sea, están viendo el sector privado como motorización de economías regionales, como es tan importante en nuestra Entre Ríos. La verdad que es un signo que por lo menos a nosotros acá en nuestra ciudad, lo han sabido valorizar, digamos, a diferencia por ahí de una imagen que tenían de una propuesta justicialista, Dan. Lo que sucede claramente en el caso del peronismo es que el peronismo hoy por hoy primero ha cometido errores
que tuvimos que reconocerlos. Capaz que no los cometimos directamente, pero tenemos que ser responsables porque forma parte de reconocer los errores, porque si no, no seríamos creíbles. Y reconocerlo implica tomar conciencia para no cometerlo más adelante. Y segundo, nosotros tenemos que mejorar nuestra imagen y para eso teníamos que armar una lista que diera fe de esa situación. Si no, uno puede decir las cosas, pero cuando entran a mirar la lista dirían, pero mirá la lista que están. En nuestra lista no hay nadie que haya sido legislador y en nuestra lista de una u otra manera hay personas que intentan representar lo mejor que tiene el pueblo entrerriano. La educación pública, está el rector nacional de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Para qué? Para hablar de educación pública y de universidad pública. En nuestra lista hay intendentes de pequeñas localidades para hablar de lo que ocurre en las localidades, pueblos, comunas, juntas de gobierno del interior de la provincia de Entre Ríos, que tienen que tener voz. No solamente tienen que ser candidatos de Paraná, Concordia, Uruguay o Gualeguaychú. Hay gente vinculada a la producción y al trabajo, como Rodrigo Minquillón, que tiene una responsabilidad hoy en una de las empresas más importantes avícolas acá del departamento de Paraná, pero es un experto, se dedica al comercio exterior, a las importaciones y a las exportaciones de esa empresa. ¿Y para qué está? Justamente para hablar de los problemas que tienen hoy con el tipo de cambio, con los problemas que existen en lo que es las obras de infraestructura, de energía, de gas, de los caminos. Y ahí se da una discusión. Tenemos gente que está vinculado también al cuidado de las personas, porque bueno, el peronismo también claramente nació para cuidar a los más necesitados, a nuestros abuelos, a nuestros jubilados, a nuestros docentes que hoy le han quitado el fondo de incentivo, que es un complemento importante, a nuestros policías, que son las personas que nos cuidan, a los jóvenes, a las mujeres. Así que tenemos una lista de la que nos sentimos realmente muy, pero muy orgullosa. Yo aporto la experiencia de haber sido intendente de la ciudad de Paraná, con una gestión que está reconocida y que me permite mostrarle a la gente que lo que digo, en su momento me comprometí, cumplí, cosa que es importante, si no tampoco seríamos creíbles. Y en el caso de Guillermo Michel, que ha tenido una responsabilidad en áreas muy, muy importantes y complicadas y complejas del gobierno nacional y que ha sido un funcionario altamente eficiente. Eso es lo que representa nuestra lista. Es la lista, no es la lista oficialista, es la lista de nuestro espacio del peronismo y de otras fuerzas que integran también nuestro frente, que es Fuerza Entre Ríos, la lista 501. Y bueno, insisto, se armó una lista que intenta representar lo mejor del pueblo entrerriano y es una clara señal a la sociedad de que el peronismo necesita y quiere cambiar. Bien, agrego por ahí Guillermo Michel, director general de aduana, y Rodrigo, gerente del Grupo Mota, ¿no es cierto? Exactamente, yo por ahí no nombraba la empresa, pero Rodrigo es gerente del sector externo y es un trabajador que empezó hace 20 años de un lugar muy pequeño, muy bajo, fue escalando y es gerente, pero representa justamente la conjunción y lo importante es que él habla del conocimiento. Yo de mi formación económica podría hablar, pero es mucho más creíble que una persona con la responsabilidad que hoy tiene él y que se comprometió a poner la cara y a ser candidato en un contexto bastante complicado, pueda llevar la voz de los empresarios, de los productores al Congreso, comprometerse a llevar la voz y dar la discusión en los lugares donde se discuten las leyes, que son en definitiva las que nos regulan y nos rigen en el día a día, ¿no?, de las empresas y de las personas. Adán, un poquito de política y después pasamos a otro tema. Hay quienes dicen por ahí que si quiere que vayamos por ese tema, yo cualquier cosa lo respeto, pero no hay problema por ningún tema. Hay quienes dicen por ahí que Rogelio Frigerio, la Unión Cívica Radical, la Libertad Avanza fueron un poco más astutos al crear una lista de unidad y que por ahí, esto se lo diría como me lo contó un pajarito, lamentablemente el peronismo divide en 4 listas. ¿Qué piensa usted de eso? Primero, el mensaje de que hay 4 listas es un mensaje que promociona el gobierno provincial a través de muchas páginas intentando confundir. No hay que confundirse. La lista que
da la discusión con la Libertad Avanza es la lista peronista y la lista 501. Lo otro han sido personas que, por distintas razones, en vez de sumar, decidieron restar, que den sus explicaciones. Nosotros, aparte, pasamos por un proceso interno, no virtuoso, pero un proceso interno al fin, en donde nosotros nos presentamos, cumplimos todos los requisitos y hoy somos la lista que compite en la general. A mí realmente me hubiera interesado mucho más competir en unas PASO, pero el gobierno nacional quitó o suspendió las PASO. Me hubiera encantado presentarme en una interna, pero las otras listas no presentaron la documentación y los papeles en orden. Entonces, ¿qué culpa tengo yo? Nosotros no tenemos ninguna culpa, cada uno tiene que hacerse cargo. Ahora, la opción era decidir sumar. Y bueno, alguno decidió restar, buscar otros partidos y ser funcionales a mi ley, ¿no? Porque un votito que nosotros perdamos es un votito que termina siendo funcionarios a mi ley, termina siendo funcionarios a Frigerio. Nadie es tonto, todo el mundo sabe que el gobierno está detrás de esta maniobra. Y bueno, nosotros vamos a dar la discusión, vamos a dar la discusión justamente de manera respetuosa, y para llegar al Congreso intentamos llegar con la mayor fuerza posible. Para llegar con la mayor fuerza posible necesitamos los votos y que la gente nos acompañe. Así que las demás personas, después del 27 nos veremos, después del 26 nos veremos, y tendrán que dar sus explicaciones. Nosotros estamos comprometidos con nuestros ideales y sabemos muy bien, porque incluso ya venimos trabajando en distintas leyes para cuando arribemos al Congreso, para qué nos estamos comprometiendo, para qué estamos poniendo la cara y por qué también tenemos que, aparte de llevar adelante este proceso y terminar siendo competitivos, también saber que estamos en un proceso de reconstrucción del peronismo, en donde las cosas como la que hacía referencia usted recién no vuelvan a ocurrir. Y para que no vuelvan a ocurrir, tienen que darse las discusiones. ¿Pero dónde? Siempre dentro del peronismo, porque los que se van por afuera son funcionales a Milei y a Frigerio. Y en vez de sumar, restan, y eso no es bueno. Bueno, retomo un poquitito eso y quiero si me puede ampliar. Yo sé que no es momento porque la gente está muy mal, ustedes recorren la provincia, no solamente ver las empresas, sino que hablan con el ciudadano común y que les cuenta que por ahí no llegan, que no les alcanza, que les recortan, que no hay trabajo, pero para después del 26, y esto ya hablándolo de manera interna desde el justicialismo, ¿tienen pensado por ahí tomar alguna acción contra este tipo de compañeros, entre comillas, que en definitiva, utilizando la lógica, saben que si van por fuera están restando? Y digamos, debería el justicialismo en algún momento poner alguna medida, digamos, como para autosanearse, porque si no, en definitiva, se sigue perjudicando a sí mismo con este tipo de actitudes, ¿no? Sí, de hecho hay muchas personas que ya han querido hacer eso y nosotros intentamos en un proceso electoral no generar esta turbulencia, pero sí, definitivamente sí, después del 26 de octubre seguro va a haber planteo. Para hacer un planteo no se necesita ser candidato, para hacer un planteo solamente se necesita ser afiliado y presentar el planteo ante las autoridades, ante el Tribunal de Ética. Así que sí, absolutamente eso va a ocurrir, pero será después de las elecciones, después del 27 de octubre. ¿Sabe por qué? Porque si no todo valdría lo mismo. Y la verdad que hay muchos compañeros que le ponen el cuerpo, son militantes sociales, trabajan en los clubes, en los barrios, están abrazando y conteniendo a veces a un vecino por la difícil situación que está, y a esos compañeros hay que reconocerlos, hay que distinguirlos, y si no hacemos esto que, entre comillas, sería una depuración, sería como ponernos todos en la misma bolsa, y no somos todos iguales. Hay mucha gente comprometida, mucha gente que milita, no milita por un cargo, milita justamente por sus ideales, y es una clara señal también en este proceso que recién decía, que es un proceso necesario de reconstrucción del peronismo, porque va a ser la única manera que vamos a hacer creíbles el día de mañana. Dos cosas: hacer una muy buena elección para mantener viva la llama del peronismo y ser competitivos para el 2027,
en este proceso también dar la discusión, porque resistir no es solamente aguantar, es decir las cosas con valor, y los compañeros militantes nuestros lo dicen, los que se han ido por afuera, casi que se pasan todo el día criticando a los otros peronistas, no dicen nada de Milei y no dicen nada de Frigerio, eso es muy, pero muy llamativo. Y el tercer elemento que creo que es muy importante, empezar a construir una nueva esperanza en una Argentina en donde el esfuerzo se tenga en cuenta, donde el mérito valga, y donde nadie se quede atrás. Por eso es importante dar la discusión y es lo que intentamos hacer. Después habrá tiempo para las cuestiones disciplinarias que seguramente ocurrirán después de las elecciones. Adán, a la luz de los hechos, de lo que viene sucediendo últimamente con esto que se ha destapado a nivel Libertad Avanza, a nivel nacional, por ahí desde el votante ha cambiado un poquito la idea o el sentimiento o la imagen que se había hecho, pero lo que quizá una percepción que tengo es que por lo menos acá en Entre Ríos pareciera ser la alternativa a la Libertad Avanza, que va con el PRO, que va con la UCR, solamente el justicialismo. ¿La única salida es el justicialismo, Adán? Y la única, y va a ser el voto útil que va a tener la gente para dar una señal si decide estar del lado de las personas que creemos que los seres humanos tenemos que vivir con dignidad y no estar del lado de los que utilizan hasta los remedios de los discapacitados para hacer negocios. Entonces, el peronismo, nuestra lista, la composición de nuestra lista, que yo hacía referencia que es una lista valiente, amplia y generosa, es la opción a este modelo de ajuste y este modelo de endeudamiento, por todo lo que manifestamos en cada una de las reuniones. Y también es la oportunidad del vecino, de la vecina, de dar un claro mensaje. Por eso nosotros queremos que vaya a votar, que vote desde el corazón, que vote desde su sentimiento. Y si está bien o está muy bien, vote en un sentido. Y si realmente quiere mandarle un mensaje al gobierno nacional y al gobierno provincial de que esto no va más, que hay que parar el ajuste, que hay que parar el dolor, la opción y el voto útil y el voto necesario para fortalecernos es la lista 501, que es Fuerza Entre Ríos, que representa a las personas que recién hacíamos referencia. Es la única opción y es claramente un mensaje, por eso la gente tiene que ir y votar y tiene que hacerlo, porque la única libertad que hoy tenemos, que tanto se habla, es poder expresarnos. Por eso queremos que la gente vaya a votar y que vote desde el corazón y que vote a quien sienta que mejor lo va a representar, y si no, eventualmente que vote para dar una señal de que esto está mal y que tiene que cambiar, porque la gente tiene que evolucionar, los pueblos, las localidades, las empresas, tener trabajo y bueno, si seguimos en este camino de ajuste, de ninguna manera vamos a salir adelante, como no salió adelante ningún país del mundo. Los países salen adelante trabajando, cuidando a su gente, cuidando a los que invierten para que sigan invirtiendo. Y bueno, el peronismo claramente es, el peronismo nace para cuidar a los más necesitados. Y los países no se miden por lo que más tienen, los países se miden por cómo tratan a los que menos tienen. Y ese es claramente el mayor fracaso del gobierno provincial y del gobierno nacional, con abuelos abandonados, ignorados, con discapacitados totalmente dejados a la deriva y también con trabajadores condenados a un futuro incierto y con empresarios, emprendedores, gente que invierte, que en la mayoría de la provincia de Entre Ríos son familias, no estamos hablando de multinacionales, sí. También condenada a una situación de, diríamos, de inestabilidad y de no certeza de su futuro, justamente porque hay un gran, digamos, una gran turbulencia en la macroeconomía, producto justamente por una visión de un modelo que no es económico, de un modelo que es totalmente ideológico, que bueno, está llevando realmente a la destrucción de la clase media. Reafirmo en la repregunta de si el justicialismo es la opción, en los hechos acaecidos en donde el gobernador Rogelio Frigerio, aliándose con las políticas de la Libertad Avanza en el Congreso, ha mandado a votar o a retirar a los legisladores
de acuerdo a como le convenga a La Libertad Avanza. Creo, y le repregunto, ustedes van a representar el mandato del pueblo y no por ahí el mandato de la conveniencia del gobernador, ¿no? Pero absolutamente, nosotros no vamos a levantar la mano ni por Viley ni por Frigerio, vamos a levantar la voz por el pueblo entrerriano, lo que hemos hecho cada vez que hemos tenido una responsabilidad de gobierno. Aparte, yo me pregunto y le pregunto a la gente, ¿de qué sirvió de que los senadores se hayan levantado para darle ese pequeño aumento a los jubilados o que no hayan acompañado esta ley de discapacidad, que es solamente darle los derechos que tienen que tener las personas como hacen los países serios del mundo? ¿Por qué los legisladores no acompañaron el financiamiento al Garrahan, que es un hospital en donde la provincia de Entre Ríos es la segunda en el país que más niños deriva para su tratamiento? ¿Por qué no acompañan cuando hay que invertir más en educación pública para que los hijos de los trabajadores y de todo puedan tener acceso a la educación pública? ¿De qué sirvió todo eso si después el gobierno nacional le suelta la mano al gobierno provincial? A tal punto ha cedido que ninguno de los senadores va a representar a la provincia, ni tampoco las voluntades del gobierno provincial, porque los pone en Milei. Son personas que van a ser una escribanía del gobierno nacional. Nosotros vamos a defender Entre Ríos y los intereses de los entrerrianos, e insisto, no vamos a ir a levantar la mano ni por Milei, ni tampoco vamos a levantar la mano por Frigerio. Vamos a ir a levantar la voz por Entre Ríos y por los que vivimos en la provincia de Entre Ríos. Adán, la última, en esta recorrida que están ustedes por todas las ciudades de Entre Ríos, ¿qué es lo que les dice la gente con la cual se entrevistan ustedes? Primero hay un temor a perder el trabajo, hay mucha gente que no tiene trabajo, hay mucha gente que diríamos, se le ha quitado la pensión de discapacidad de una manera cruel y uno los ve físicamente cuál es su condición y la verdad que nos parte realmente el alma porque vemos situaciones muy pero muy tristes y una falta de corazón del gobierno nacional. Entonces vemos mucha tristeza. Jauretche decía que los pueblos tristes nunca vencen, por eso los que vienen de alguna manera a colonizar, lo primero que buscan es entristecer al pueblo. Y eso es lo que está intentando el gobierno. ¿Con qué? Con este tipo de medidas. Entonces lo que vemos es tristeza, lo que vemos que la gente reconoce que está mal, que no le alcanza la plata, que la energía ha aumentado mucho, que los alquileres han aumentado mucho, que el gas ha aumentado mucho, que el combustible aumenta 5 veces por mes, que los comestibles han aumentado mucho. Entonces está en una situación de tristeza que es el riesgo más grande que tiene un país, justamente porque la gente cuando está muy triste es muy vulnerable y es lo que nosotros tenemos que de alguna u otra manera tratar de reaccionar aún en esta situación de tristeza. Vemos que la gente también tiene este temor, insisto, de perder el empleo, justamente porque muchas empresas que estamos recorriendo vemos que hay cosas que antes se producían y que entran desde afuera y lo que se está importando a veces es un termo, pero en realidad lo que se está importando es mano de obra de un chino o mano de obra de algún otro lugar. Miren algo interesante vinculado a la producción. Me contaba Rodrigo, que ustedes lo conocen, sí. que en los primeros 10, 12 días, cuando la gente cobra, más o menos tiene una venta razonable de pollo. Después del día 14 empiezan a congelar los pollos porque no hay venta y los pollecitos siguen creciendo y hay que seguir faenándolo y hay que seguir la cadena, diríamos, ¿no? Sí. Pero ha caído tanto el consumo y ¿qué otra cosa vemos? Que empiezan a entrar los pollos de Brasil a un costo mucho menor. ¿Por qué? Porque Brasil subsidia la producción para que haya más trabajo y de esa manera sean competitivos. Entonces tenemos que el precio no baja, los pollos de Brasil ingresan, la gente no tiene plata y no compra, y eso empieza a afectar directamente uno de los motores más importantes que tiene la economía de la provincia de Entre Ríos, que es la actividad avícola.
Podemos ver también en la cadena de cerdo, yo por mi profesión tengo mucho vínculo con gente que se dedica a eso, de qué manera se han incrementado en un 700% la importación de cerdos, pero cuando uno va a la góndola, el cerdo no baja. Claro. Por lo exacto. tanto, tenemos perjudicados los productores y no tenemos ningún tipo de mejora en la mesa familiar, ¿se entiende? Sí, sí, Por sí, eso el por Estado Nacional tiene que proteger a la industria nacional, porque esto ya lo vivimos en la Argentina en otro momento, y a veces parece que es lindo, que es una fiesta, pero esa fiesta después hay que pagarla, y lamentablemente la terminamos pagando con empresas o pymes que cierran y que dejan a la gente sin trabajo. Eso es lo que más vemos, es la gran preocupación, porque la gente empieza a olfatear que de alguna u otra manera este ajuste que venía para la casta, en definitiva termina siendo un ajuste para la clase media. Adán, la última, ya está apelando, no por el lado de la candidatura, sino a su experiencia política. Usted es un político de renombre en la provincia de Entre Ríos. Se votó supuestamente una propuesta en el 2023 que venía a terminar con la casta, con un montón de cosas, pero principalmente la gente basaba su creencia en un viso de honorabilidad y fuera de la corrupción. ¿Qué ve usted, su opinión, a la luz de esto últimamente que se ha conocido, en que aparentemente, aparte de todas estas medidas que usted está contando, encima de eso, por lo que recortan en discapacidad, se lo llevan para su propio bolsillo? ¿Qué es lo que ve usted, digamos, de Indignación y una tristeza tremenda. Primero yo tengo que decir que la gente cuando votó en el 2023 no se equivocó. Votó de acuerdo a la información que tenía y con la esperanza de que las cosas vayan mejor. Hoy tiene la frustración de que eso no es así y se le suma la indignación Claro. por lo que está viendo. Y ojo, esto no sale por una operación de un periodista, tampoco sale porque lo dice el peronismo, sale de las declaraciones de sus propios funcionarios que, según dicen, le advirtieron al señor presidente con anticipación y nada hizo. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Que la justicia investigue y que se aclare todo y que la sociedad pueda conocer y que los periodistas puedan informar con total y absoluta libertad. Pero claramente es una situación de indignación, pero bueno, insisto, la justicia tiene que investigar, tiene que tener la libertad, estimo que lo está haciendo y lo va a hacer, y por supuesto los periodistas tienen que tener la libertad de informar, porque a veces las cosas que dicen los periodistas no nos gustan, pero tienen que tener la libertad y no pueden estar cooptados en el silencio, porque la democracia es esto. Si después lo que se informa no está bien, se tendrá que aclarar. Pero bueno, esto es un elemento más en donde la gente dice, bueno, nos ajustaron, nos endeudaron y resulta que están haciendo negocios con algo tan caro como es los remedios de los discapacitados. Claro. Bueno, insisto, esto indigna, pero la justicia tiene que investigar. Nosotros no hacemos política del patrullero, pero sí obviamente tenemos que dar nuestra postura, que es lo que yo estoy intentando de una manera muy simple y con mucho respeto dar ante la pregunta tan clara y concreta que me están haciendo. ¿Alguna otra cosa, Dan, para agregar? No, agradecerle que tenemos la posibilidad de llegar a la gente. Insisto que la gente, las personas, los vecinos, vecinas de Nogoyá, del departamento, los que escuchan tu medio, que vayan a votar el 26 de octubre y que lo hagan desde el corazón con lo que sientan, porque es la única libertad que hoy tienen de poder expresar y dar una señal a los que tenemos responsabilidad o a los que tienen responsabilidad de qué es lo que están sintiendo y cuál es la necesidad de cambio que hoy necesitan. Y la única manera de expresarlo es a través de un voto, de su voto. Muchísimas gracias, Adán Val, por atendernos y seguramente Gracias. lo molestaremos en algún momentito más cerca de ya el arranque propiamente dicho de campaña, Adán. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias por la oportunidad de poder llegar a la audiencia. Era el señor Adán Val, sí, candidato a senador nacional por Fuerza Patria. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece.